agradecer a la Universidad Nacional por su hospitalidad, la invitación de la maestra Nidia Rojas Morales, al doctor Jaime Ríos Ortega de la UNAM, y bueno, para mí es un verdadero honor pues compartir esta mesa con personalidades tan importantes de Costa Rica y pues también internacionales. Yo les voy a platicar un poquito sobre la Declaración de León y bueno, la situación real de las bibliotecas en México, ¿verdad? Yo quisiera tomar primero una cita de Simónides, donde pues plantea que los derechos culturales pues forman parte igual de los derechos económicos, de los derechos sociales, pero pues estos derechos culturales en México han recibido mucha menos atención y pues a veces también son completamente olvidados, ¿no? Entonces, bueno, por eso tenemos una situación de muchos contrastes sociales, tenemos una situación de muchas contradicciones sociales también con relación a las bibliotecas y el acceso a la información, como vamos a ver un poco más adelante. Bueno, Turay también menciona que pues ahora con toda esta cuestión de la importancia que tienen los derechos culturales, como el derecho a la información, el derecho a la educación en el mundo, pues empiezan a tomar la delantera esos problemas que propiamente son sociales, pero que al mismo tiempo reivindican esos derechos culturales. Y bueno, vemos ahora también que, por ejemplo, respecto de las comunidades indígenas, tenemos un pendiente importante que es rescatar todo ese patrimonio oral, por ejemplo. Bien, Meyerbeer también hace una clasificación de los derechos humanos, pues nos dice que es el derecho al respeto de la identidad cultural, como ya se mencionó aquí. Hemos hablado del derecho a la información, que bueno, vamos a ver ahorita rápidamente cuáles son las características de ese derecho a la información y derecho de acceso a la información en México, el derecho a la educación y el derecho también a participar en la vida cultural, donde bueno, pues tenemos también una gran cantidad de patrimonio intangible. Y bueno, yo quisiera rescatar también de la Declaración de León dos aspectos. El primero, bueno, que plantea el acceso equitativo a la información, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación y la privacidad, bueno, que se promuevan, que se protejan y que se respeten como elementos fundamentales para la independencia individual de las personas. Y bueno, es aquí donde la biblioteca y el archivo, bueno, tienen una función muy importante para, como se mencionó, los usos sociales de esa información que se van a dar en los diversos sectores, como el gubernamental, el empresarial, el sector civil, etcétera, ¿verdad? Y bueno, otro aspecto también de la Declaración de León y que pues a mí en lo personal me da mucha esperanza, es el derecho a la información que va a transformar, ¿verdad? Ellos dicen sería transformacional. Entonces, bueno, es una agenda para el milenio y pues poco a poco y por etapas, pues nosotros queremos lograr ese derecho a la información, que lo ejerzan todas las personas, que bueno, es la libertad de informar, de ser informado, la libertad de expresarse, las bibliotecas también la imparcialidad y la puntualidad en la entrega de esa información, que sea pertinente, que sea precisa, que sea oportuna para el problema que se quiere resolver, para la toma de decisiones, etcétera. Y claro, con un papel muy importante de ética y responsabilidad social del bibliotecólogo. Asimismo, bueno, el derecho a la información en las bibliotecas en México, y bueno, pues creo que también en todo el mundo, se refiere a ese apoyo a la educación para la vida, ese apoyo también a la recreación, y pues sabemos que la lectura y la biblioteca son muy importantes, porque cuando nosotros leemos sobre un tema, quién habla a favor, quién habla en contra, quién tiene posiciones intermedias, pues nos ayuda a formar nuestro criterio sobre las cosas. Y bueno,
Finalmente, la resolución de problemas y esa toma de decisiones son dos de los aspectos más importantes del derecho a la información. Y también nos proporciona una construcción personal, una construcción colectiva, refuerza nuestra identidad, nuestra solidaridad. Y bueno, las bibliotecas también tienen su archivo. Y en México, bueno, la ley de archivos y las leyes de transparencia pues nos dicen, ¿no?, que nos obligan a organizar nuestros archivos de manera diferente pues a las bibliotecas. Y bueno, los archivos también tienen esa finalidad de apoyo a la transparencia, a la rendición de cuentas, cómo están nuestros gobiernos ejerciendo el dinero de nuestros impuestos y el dinero que ingresa al país, ese apoyo también a la resolución de problemas y la toma de decisiones, y un poco, como vamos a ver más adelante, la estrategia digital que tiene el gobierno de la República ahora, esa construcción ciudadana. En términos de ciencia, por ejemplo, tenemos esa declaración de la ciencia, en donde ya plantea que el ciudadano es el que debe decidir sobre qué se debe investigar, bueno, pues para resolver estos problemas que tenemos en el mundo. Y el derecho de acceso a la información es más restringido. El derecho a la información se refiere a lo más amplio, a lo general, y el de acceso, bueno, se refiere nada más a las cuestiones que tienen que ver con los archivos. Y bueno, ahí también nosotros podemos acceder y ver cómo se disponen esos recursos financieros, humanos, informativos y técnicos en todas las entidades y dependencias, cómo se estructura y está organizada esa información, y bueno, cómo se generan esos sistemas de control y gestión de la información. En las bibliotecas, bueno, nosotros sabemos que los archivos, por ejemplo, de los usuarios, de los préstamos, se refieren también a la privacidad de las preferencias lectoras. Ya comentaba yo con los chicos ayer de primero que, pues por ejemplo, en la CIA y el Interpol en los Estados Unidos estaban solicitando a las bibliotecas información por aquello de los terroristas sobre qué estaban leyendo esos ciudadanos, y pues las bibliotecas se negaron a proporcionar la información y se ampararon, ¿no? Los archivos también nos dicen cuáles son las lagunas en la colección, qué es lo que debemos descartar de nuestras bibliotecas y prepararnos para la censura también y el saqueo de esa información. Los archivos sabemos también pues que tenemos información reservada o confidencial. Reservada es la que puede poner en peligro a la nación o a las instituciones, y la confidencial, bueno, que tiene que ver también con esta estrategia, pues lo que se refiere a nuestros datos personales, cómo se van a proteger, por ejemplo, en un expediente clínico. También, pues tenemos muchos problemas para delimitar lo público y lo privado, y les doy un ejemplo muy simple. Nuestro teléfono puede ser privado, pero desde el momento en que está en un directorio telefónico, pues esto se vuelve ya un conflicto legal, ¿no? Y también, bueno, las cuestiones de valoración documental y, bueno, toda la corrupción a la que pueden prestarse también esos documentos de archivo, pues cada vez que termina una gestión o una administración. Entonces, bueno, esas leyes de archivo y transparencia están encargadas a que no sucedan esas cosas. La biblioteca también, pues sabemos que informa, es decir, proporciona al usuario lo que necesita, pero la biblioteca también forma. Y, por ejemplo, si una persona que se dedica al campo, se le puede ayudar diciéndole pues cuáles han sido los avances en los fertilizantes, cuáles son las mejoras de las semillas para el campo. Una persona que se dedica a la carpintería, pues cuáles son los nuevos diseños, qué ventajas tienen las maderas, etcétera. Como se decía, esa apropiación del conocimiento para darle ese uso social y pues para que todas las personas se puedan beneficiar con eso. Bueno, en México, con el presidente Enrique Peña Nieto, él plantea también desde el gobierno de la República una estrategia que denomina digital, y pues se refiere al uso y la adopción de las tecnologías de información y comunicación para promover el desarrollo del país. Esta estrategia se divide en tres partes.
Primero tenemos la cuestión económica, pues nosotros sabemos que las tecnologías en todo lo que es la economía son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, para que se visibilicen las empresas y bueno, toda esa innovación pues es fuente de ingresos y de recursos. En lo que respecta a la parte de la sociedad, pues se está trabajando en lo que es la inclusión social, en lo que es la igualdad, en el mejoramiento de esa calidad de vida y el acceso a servicios básicos. Y bueno, en cuanto a la política, pues también ese desarrollo político, el estudio de derecho y participación, esa eficiencia de la administración pública, que los datos estén abiertos para esa transparencia y esa rendición de cuentas. Por ejemplo, en lo que es el sistema de salud, pues nosotros podemos acceder a través de un portal, en una biblioteca digital, a lo que son, pues podemos ver si estamos enfermos de algo, pues qué es esa enfermedad, qué características tiene, qué medicamento podemos tomar, qué reacciones secundarias tienen. Pero bueno, por el otro lado, como veíamos también que en México ya está integrada la cuestión de bibliotecas de archivo, bueno, que ese expediente clínico que va a manejar nuestros datos personales se mantenga la confidencialidad, pero al mismo tiempo que el paciente tenga derecho a ver su expediente, porque antes no se daba, ¿no? Y bueno, ahora entre las ventajas también o avances de esta estrategia digital, pues hay una cartilla ya electrónica de vacunación pues, para los niños desde que nacen, ¿sí? Esta estrategia también, bueno, tiene programas como el de prevención social de la violencia, de la mortalidad infantil, de la productividad urbana y, bueno, muy importante, la Cruzada Nacional contra el Hambre, que, bueno, de pronto luego es muy criticada, pero pues por la gente que sí come, ¿no? Pues sí. Bueno, y en cuanto a los avances en la estrategia digital, la Política Nacional de Adopción y Uso de las Tecnologías en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje es lo que reporta el Gobierno de la República, que tiene un avance casi del 100%, y también el desarrollo de esa agenda digital de la cultura. O sea, son los dos programas de gobierno a los que están más avanzados. Y bueno, en cuanto a la situación de las bibliotecas en México, pues brevemente les comento, y perdónenme, es que estoy leyendo así de rápido, no quiero que se me acabe el tiempo. Las bibliotecas académicas creo que tienen una posición privilegiada en México, bueno, porque también la política de gobierno es formar recursos de la más alta habilitación académica, que bueno, ellos le llaman el doctorado, y bueno, dentro de esas políticas educativas también está pues dotar a las bibliotecas de todos esos recursos informativos, tanto impresos como audiovisuales como digitales, pues para esa formación, y bueno, que pues, todas esas personas que van egresando, esos jóvenes, se integren y pues también a través de la investigación pues ayuden a resolver esos problemas. En cuanto a bibliotecas escolares, no estamos muy bien, pues de verdad las bibliotecas escolares me atrevería a decir que no existen. Hay algunas bibliotecas de aula que son unas pequeñas colecciones que están en los salones de primaria o de secundaria. Ahí pues hace mucho trabajo, falta mucho trabajo de parte de nosotros. En cuanto a las bibliotecas públicas, pues también hay muchos contrastes. Hay bibliotecas públicas que tienen, bueno, unos recursos con tecnología de punta y, bueno, otras bibliotecas, gracias, que tienen, recursos muy pocos recursos, ¿no? Y, bueno, las bibliotecas especializadas, pues sí, como van generando estas cuestiones de patentes y de todo lo que es propiedad intelectual, pues sí están avanzando, ¿no? Aquí, bueno, la cuestión también es que el objetivo de las bibliotecas es mejorar la calidad de vida de acuerdo a la estrategia digital de la República y, bueno, con información en materia de salud, en materia de educación, de ese desarrollo sustentable y equidad, bueno, para alcanzar esa justicia social que creo que todos anhelamos, ¿no? Bueno, entre las realidades también, ya casi termino, pues en México hay bajos índices de lectura. Todavía el estudio de 2013 pues reportaba que nos hace falta a los bibliotecarios reforzar eso entre la población.
una necesidad de crear y fortalecer políticas públicas que vayan encaminadas a resolver a través de la biblioteca estos problemas, la generación de recursos, ¿verdad? Y el mejoramiento también de la conectividad. Nosotros sabemos que alrededor de las bibliotecas, bueno, también tenemos otros aspectos asociados importantes, como son los vínculos, los puentes, las redes sociales, bueno, lo que ven ustedes en su pantalla, en donde pues entre esas herramientas tecnológicas pues también se promulga legislación y bueno, junto con el apoyo de las bibliotecas se puede atender, por ejemplo, la casa de los migrantes, de los que van de paso, esta cuestión de los feminicidios o violencia contra la mujer, la trata de personas, las víctimas, y bueno, estas páginas han ayudado mucho también pues a encontrar a personas, a continuar con las investigaciones, etcétera, ¿verdad? Bueno, ya terminó esto casi. Entre la agenda pendiente entonces son esos servicios bibliotecarios que atiendan todos los sectores sociales en México. Hay un gran problema también de alfabetización informacional, porque como decían, pues hay recursos donde pues lo que quieren es pues comer, ¿verdad? Y ya después pensamos en el hábito de lectura y después pensamos en la alfabetización y demás, ¿no? También esa información que realmente sea para la toma de decisiones y la resolución de problemas, mejorar la calidad de vida y abatir la pobreza y exclusión, y por su atención, muchas gracias. Doctora Rosa María, impecable su presentación, muy agradecido. Los puntos están sobre la mesa. Aquí me hacen llegar una pregunta que se la formularé inmediatamente. Y dice, como derecho humano, la información debe llegar a personas con necesidades especiales. A nivel bibliográfico y tecnológico, ¿cuáles estrategias utilizan en México? Dice específicamente para con personas con necesidades auditivas y motoras. Bueno, también como les comentaba, hay muchos contrastes sociales. Bueno, hay bibliotecas que sí se han preocupado por esas situaciones, ¿verdad? Pero pues hay en otros lugares, por ejemplo, donde ni siquiera tenemos las rampitas, ¿verdad? Para las personas, por ejemplo, que se trasladan a través de las sillas de ruedas, ¿verdad? Y bueno, pues son situaciones muy diferentes. No sé, pienso ahorita, por ejemplo, en San Luis Potosí, en mi estado. Yo hice un estudio también en las bibliotecas públicas sobre las comunidades indígenas, y pues resulta que hay bibliotecas que tienen nada más 2 enciclopedias bilingües. Entonces, bueno, con eso, ¿cómo se pueden atender esas necesidades, no? Y bueno, las bibliotecas públicas también atienden, y creo que eso es en lo que están más avanzadas en las cuestiones de la escritura de braille, pero bueno, estamos pues trabajando en todo esto, que forma un reto para nosotros, al igual que la protección del patrimonio documental, porque bueno, nos hemos preocupado mucho por el papel, pero bueno, ahora vienen otros formatos que hay que estar migrando, y bueno, las cuestiones digitales. En suma, pues es una situación muy contrastante, y cada quien lo hace pues con los recursos que tiene o con los recursos que puede. Bueno, tenemos una segunda pregunta. Dice, ¿cómo fomentan la lectura en los niños? Y si en las escuelas no existen bibliotecas, ¿y cómo o bajo qué proyecto se pretende mermar la alfabetización informacional? Bien, bueno, en México las bibliotecas públicas son las que han asumido la función de biblioteca escolar, y entonces, bueno, desde ahí sí existen algunos programas, por ejemplo, el Cuentacuentos, o, bueno, escuelas que sí se preocupan por la formación lectora, y lo que hacen es darle a los niños, por ejemplo, un libro una semana para que lo lean, ¿verdad? Y bueno, después regresen, comenten, ¿verdad?, quién es el autor, de qué se trata, cuál es la trama, quiénes son los personajes, etcétera.
Y bueno, a través también de las escuelas de bibliotecología del país se hacen algunas acciones interesantes, por ejemplo, ir a las comunidades para fomentar ese hábito de lectura, por ejemplo.